Bueno, bienvenidos al módulo 4. Estamos llegando ya al final. Este módulo va a ser como capaz que más extenso. Vamos a seguir viendo videos acá, vamos a hablar de las consideraciones generales con respecto más que nada a lo que es la evaluación y tratamiento, ¿sí? Con respecto a consideraciones generales de la praxia, quién diagnostica, cuándo, qué evaluaciones tenemos disponibles en español, un poco vamos a hablar del protocolo, les voy a mostrar videos también de cuando lo administro. Si bien después tienen el curso del nivel, digamos, nivel 2 de evaluación, vamos a hacer un paneo ahora por el protocolo y sobre todo también por los tratamientos, porque sé que interesa, obviamente, yo sé que muchas veces todos me dicen, bueno, sí, pero quiero hacer el tratamiento, porque tengo un paciente con apraxia. Ya lo sé, sé que hay ansiedad también con nosotros, con los fonos, pero es importante que todo esto teórico que venimos viendo desde hoy sea consolidado, sea aprendido, ¿sí? Que por eso después les voy a dejar los papers, para que después sigan más allá de ver estos videos, que después se tomen el trabajo de volver a leer todo tranquilos, que se hagan anotaciones, porque yo sé que por lo menos a mí al principio lo que más me costó eran las características. Como digo, las características es una traducción desde el inglés, no tenemos características específicas en el español todavía, porque no hay investigaciones. Hay investigaciones en curso, pero todavía no hay algo que podamos decir, sí, en español están estas características. Hoy por hoy las características oficiales que tenemos son las del inglés, adaptadas y traducidas al español. Yo sí, esto se los digo a modo de clínica, sí, a veces lo que observo es que los pacientes también en español hablan más rápido. No solo que a veces es verdad, hablan más lento para tratar de planificar, a veces observo más velocidad en el habla para tratar lo mismo de planificar. Pero bueno, como digo, estas investigaciones en español todavía no están, entonces también tener en cuenta eso, ¿sí? Que lo que tenemos son las traducciones del inglés al español, pero sabemos que al cambiar el idioma, los sonidos son diferentes, las configuraciones de las palabras son diferentes, entonces también necesitamos, como veníamos hablando, más allá del cambio de paradigma, en tener en cuenta lo socioemocional, tener en cuenta la persona, nada, tener un montón de cuestiones más allá del habla, esto de la comorbilidad, de los nuevos avances con respecto a lo genético, a lo neurológico, lo que es de imagen, ¿no? Resonancia. eh, También sabemos que faltan cosas en español, ¿sí? Así que bueno, nada. Pero bueno, a lo que voy es esto, ¿no? Siempre lo bueno es que la gente, los colegas se quieran formar en apraxia y que de a poco entre todos empecemos a hacer un poco de red y también eso obviamente va a ser súper beneficioso para todos, para la profesión, para los niños, así que bueno, así que ahora lo que vamos a hablar es eso, más que nada de lo que es evaluación, que yo sé que a veces muchos quieren tomar primero lo que es evaluación y tratamiento, pero siempre mi recomendación es que hagan este módulo porque es necesario conocer las cuestiones más teóricas de los modelos de la producción. Yo creo que si uno no tiene la base teórica, si bien puede tener la ansiedad de querer aprender sobre apraxia, es necesario saber lo teórico también, porque si no es como que te falta algo, falta una base sólida. Entonces, nada, eso, tomarse el trabajo capaz que primero hacer este curso más de conceptos, capaz que lo más aburrido, ¿no? De la teoría, pero por eso traté de mostrar con respecto, ¿no? Esto de las resonancias, ¿no? De lo que uno ve a nivel genético, ve a nivel como más neurológico, y cómo eso lo vemos en el consultorio con los pacientes cuando tienen esta dificultad a la hora de juntar los sonidos, o cómo tienen dificultad en la prosodia, o en esto de la retroalimentación, ¿no? Eso después lo que nosotros vemos en la clínica a los pacientes, y bueno, está bueno entender a qué se debe todo eso, ¿no? Va a ser mucho más fácil llegar a un diagnóstico, ¿sí? Y poder hacer el diagnóstico diferencial. Y bueno, vamos a hablar de eso, protocolo, tratamientos y mitos, como para cerrar. ¿Cuándo y quién diagnostica? Obviamente que, como vengo diciendo, es un diagnóstico fonoaudiológico, así que los fonoaudiólogos formados en apraxia vamos a ser los que vamos a hacer la evaluación en apraxia. El diagnóstico se puede colocar a partir de los 3 años. Básicamente, si un paciente llega por ausencia de habla o por sospecha de que hay algún retraso en el habla o es un hablante tardío, ahí nosotros vamos a poder colocar, si el nene tiene menos de 3 años, ojalá llegue con menos de 3 años a la evaluación, es lo que veníamos hablando de que a veces no pasa, pero bueno, si pasa, sí sabemos que si tiene entre 2 y 3 años va a recibir el diagnóstico de sospecha de apraxia del habla infantil. Si vemos dificultad en las vocales, si vemos dificultad en esto de unir los sonidos con las sílabas, esto de, como veíamos con Gonza, esto de decir, por ejemplo, papi o mami, sí, eso sobre todo los papás le van a dar como esta información. Y lo que se hace básicamente es en el informe, ¿sí? Uno puede decir que tiene que observar una sospecha de apraxia, pero básicamente lo que hace es un seguimiento cada 6 meses hasta los 3 años, que ahí uno va a poder evaluarlo. Entonces, ya ahí a partir de los 3 sí puede recibir el diagnóstico de apraxia del habla infantil. Y como les decía, es un fonoaudiólogo el que coloca correctamente el diagnóstico, y con la evaluación dinámica lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, un poco más lo que vengo diciendo, es que sea un fonoaudiólogo formado en apraxia y tener en cuenta la interdisciplina con neurología, pediatría, psicología, psicopedagogía y otorrino. Si bien el fonoaudiólogo va a colocar el diagnóstico, nada, como pasa con otros diagnósticos, vamos a tener que trabajar en interdisciplina y solicitar seguramente algún tipo de otra evaluación. ¿Qué pasa si el paciente tiene menos de 7 de las características? Como dijimos, ¿cómo se coloca el diagnóstico de la apraxia? Hacemos como un refresh con las características de Gilbert. ¿Se acuerdan que eran 10? Y lo que habíamos dicho era que de esas 10 tiene que tener 7. ¿Qué pasa si el paciente tiene menos de 7? Ahí entra dentro de lo que es un retraso motor del habla, ¿sí? Cuando un paciente no llega con las 7 características, entraría dentro de lo que es un retraso motor del habla, ¿sí? Obviamente tiene que tener afectación también de lo que es la prosodia, ¿sí? En el retraso motor del habla. O sea, no es que, bueno, tiene una característica si es un retraso motor del habla, ¿sí? Un retraso motor del habla lo podemos colocar cuando el paciente tiene entre 4 y 5 características. Si no, lo que hay que seguir haciendo es haciendo, digamos, una terapéutica motora y volver a evaluar y reevaluar a ver el paciente qué diagnóstico tiene o si no está dentro de otros trastornos de los sonidos del habla, ¿sí? Entonces, para hacer una evaluación del habla, básicamente vamos a tener en cuenta, como cualquier evaluación neurolingüística, la historia clínica, la historia familiar. Sí, yo lo que hago es detenerme mucho en la dinámica de la comunicación familiar. Pregunto si respetan los turnos para hablar, si cómo actúa la familia cuando el paciente ven que le cuesta, ¿sí? Porque ahí eso, indaguen, les va a dar mucha información, muchas veces, obviamente por desconocimiento, las familias no respetan los turnos para hablar,
amenazan al nene de que si no lo dice no se lo van a dar. Entonces es importante indagar un poco en estas dinámicas de comunicación. Yo después también me formé en tartamudez, esto la verdad que aprendí mucho, si bien no me dedico a tartamudez, todo esto con respecto a lo que tiene que ver dinámicas de comunicación, lo aprendí mucho en los cursos que hice de tartamudez. Porque muchas veces hay que trabajar sobre estas cuestiones básicas de comunicación, ¿sí? Muchas veces los pacientes tienen tanta dificultad en hablar que encima el entorno le pide que lo repita y el nene termina llorando, viene con nosotros para la evaluación muy angustiado y no va a ser posible evaluarlo en esa situación. Entonces, traten de hablar, ¿sí? No tanto capaz que la primera sesión, yo no es que enseguida me puedo evaluar al paciente, sino empiezo a preguntar a la familia, dependiendo si llegan o no con sospecha de apraxia, pero indaguen un poco en las dinámicas de comunicación. Después averiguar esto de habilidades sociales, cómo está el paciente, si es un niño tímido, si es un niño que inicia, cómo están esas habilidades sociales, ¿sí? Cómo a nivel emocional también esto, cómo está el nene, si es un nene que, cómo se pone cuando se da cuenta que no le sale, si se frustra, si se enoja, si no, si pareciera como que trata de intentarlo y se comunica con gestos, encuentra la manera. Esa es información que es súper valiosa también para tenerla en cuenta. Estudios auditivos, historial médico, obviamente una evaluación neurolingüística de todos los niveles del lenguaje. Y en este caso, obviamente, vamos a hacer hincapié en utilizar el protocolo que diseñé yo, que obviamente hay que tener en cuenta que para poder administrar el protocolo, el paciente tiene que tener contacto visual, atención conjunta, tiene que poder imitar sonidos, sílabas, palabras. Básicamente tiene que tener intención comunicativa y tiene que tener más de 3 años. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a mí me buscan papás de niños con, por ejemplo, autismo, que quieren tener una evaluación de apraxia y a veces los niños no tienen los prerequisitos. Entonces, la realidad es que uno puede sospechar que un niño tiene apraxia porque, no sé, de repente puede tener dificultad con las praxias, que ahora vamos a ver, no siempre pasa, pero a veces pasa. Em, pero capaz que no hay intención comunicativa o no pueden repetir. Entonces, si el paciente no puede repetir, es muy difícil que uno pueda tomar el protocolo. Entonces, sí, obviamente siempre puede poner objetivos motores en su tratamiento, si es paciente de uno, de repente, no sé, practicar vocales, o si tiene apraxia oral, practicar praxias. Básicamente, si tiene apraxia oral, sabemos que tiene apraxia oral infantil, pero como les decía, no todos los casos pasa eso. Hay muchos nenes que no tienen apraxia oral y que tienen apraxia oral infantil, pero sí, obviamente que si ya el paciente tiene apraxia oral, ya sabemos que tiene apraxia oral infantil. Sí, eso es algo bastante bueno, entre comillas, porque nos da información, sobre todo cuando estamos empezando con apraxia, si tenemos dudas si tiene o no apraxia. Obviamente que si el paciente tiene apraxia oral, seguramente que el nivel de apraxia del labio infantil va a ser severo, porque pensemos que ya tiene dificultad con los movimientos, y si a eso le sumamos la coordinación respiratoria es como bastante dificultoso. Así que ahí ya tenemos, si de repente la mamá nos dice, no sé, que el paciente tiene autismo, que no puede repetir, le cuesta, no sé, por la conducta, pero sí tiene apraxia oral, o sea, es un nene que no sopla, que no mueve la lengua, entonces ahí ya la verdad es que medio se sabe que el nene tiene apraxia, y bueno, y ahí uno puede pensar en qué objetivos colocar, pero si el paciente, desde ya que las praxias le salen bien y uno quiere evaluar apraxia del labio infantil y el paciente no repite, es muy difícil. Entonces sí hay requisitos para evaluar y eso es importante también hablarlo con las familias, entender de que no sé, yo, sobre todo cuando vienen con autismo, indago en si tiene un sistema de comunicación. Muchas veces te dicen, no, es no verbal, pero yo quiero que lo evalúen a ver si con PROM él empieza a hablar, ¿no? Hay como toda ahí una confusión con respecto, ahora vamos a hablar de la terapéutica, pero también para ser candidato a PROM tiene que haber intención comunicativa, hay requisitos para PROM, y de entender que esto va más allá del habla, sino que también hay que tener en cuenta la comunicación y el lenguaje. Obviamente que entiendo la preocupación de los papás y el querer que el paciente hable, pero hay veces que hay que trabajar más comunicación, sistemas de comunicación, y luego el habla, o de manera integral. Eso lo vamos a ver como en profundidad en el nivel 3 en terapéutica, pero hay que tomar decisiones si es conveniente empezar a estimular habla o si primero no hay que trabajar de manera conjunta la comunicación. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de la evaluación, ¿sí? Yo las tengo en cuenta. ¿Qué tenemos para evaluar en apraxia? En inglés tenemos el BEMPAC, que es de PROM, tenemos el DEMS, que es de Eddie Strand, que es la que les decía de DTTC. Esos dos son pruebas estandarizadas, pero están en inglés, para idioma inglés. Después en español tenemos protocolos informales, como es el mío, como es el de evaluación de apraxia, yo les puse ahí abajo de habla cadabra. Después está la prueba de PIF, que hay una subprueba que es de apraxia, pero bueno, son pruebas informales. Lamentablemente no tenemos pruebas estandarizadas en español para el español, pero sí tenemos informales. Yo ahí les dejo el link por si quieren ver el protocolo de esta evaluación. Como les decía, esto no es una prueba estandarizada, es informal. Está hecha con fonoaudiólogas de Colombia. Ahí yo les puse lo que evalúan. Tiene 7 áreas, evalúan praxias orales, repetición, ¿sí? Prolongación de las vocales, lenguaje automático, producción de sílabas, palabras y frases con oraciones. Creo que de esto, sí, habla cadabra, tiene el link, cualquier cosa pueden investigar, pero bueno, como les dije, es informal, y también creo que yo la observé, y también yo la limitación que encuentro es el vocabulario obviamente está adaptado para niños colombianos, ¿sí? Por ejemplo, no dice banana, dice plátano, ¿no? Hay que tener en cuenta esas cuestiones más culturales, que lo mismo sucede con la mía. La mía yo sé que está hecha para, sobre todo español, bonaerense, que es de donde soy yo, pero bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta con las baterías y sobre todo con los protocolos así informales. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la evaluación dinámica, porque nos vamos a ir acercando, si bien, como les dije, en el nivel 2 es un curso especialmente de evaluación, vamos a empezar acá con este nivel 1, quiero igual empezar a hablar un poco de algunas cuestiones de evaluación, porque vuelvo a lo mismo, es la base teórica para mí, para ustedes, para que, nada, puedan entender lo que es evaluación y tratamiento. Volvemos a lo mismo, me parece que son las bases para el aprendizaje. Como les decía, la evaluación dinámica, lo que hacemos es
ayudar de cierta manera al paciente, como vimos en el video del hospital que yo estaba con Dana, que yo le estoy dando pistas, si bien ahí estamos en tratamiento, no es que estamos en evaluación, pero sí le estoy dando pistas. ¿Por qué? Porque en la evaluación también vamos a darle pistas al paciente, porque eso nos va a revelar las habilidades emergentes. Básicamente, yo sé que capaz que para la evaluación, sobre todo cuando uno toma pruebas estandarizadas, como que no quiere ayudar al paciente, como que piensa que cualquier ayuda va a afectar a la evaluación. Acá sí vamos a dar ayudas. Eso es lo que yo digo que en el nivel 2 lo vemos en profundidad. O sea, qué ayudas, cuándo, cómo, bueno, eso es lo que aprendo, ustedes van a aprender y yo enseño en el nivel 2. Pero sí hay que dar ayudas porque eso nos va a permitir saber si las pistas, ahora vamos a ver qué son las pistas, qué tipo de pista le gusta al paciente. Brown, por ejemplo, usa pista táctil. No todos los pacientes les gusta que uno le toque la boca. Entonces, lo que propone ATTC, que también es la terapéutica, es que hay distintas pistas y en la evaluación uno le va administrando al paciente distintas pistas para saber si resulta o no y si le gusta o no, digamos, es favorecedora esa pista para ese niño. Entonces, lo que vamos a hacer en la evaluación es pedirle al paciente, en este caso, no sé, que repita las vocales y obviamente le vamos a ir dando ayuda si tiene dificultad y vamos a ver con esa ayuda si el paciente la toma y la puede aplicar y le sale mejor la emisión o si uno le da una ayuda, por ejemplo, no sé, para decir la O y no hay ningún tipo de mejoría. Entonces ahí nos va a dar la pista de que este paciente, el grado de apraxia es más bien tirando a moderado severo. Como yo les decía, cuando hay apraxia oral, seguramente sea el severo, por esto de que si ya le cuesta los movimientos aislados cuando le sumamos la voz, es muy, muy dificultoso. Entonces, lo que decía es esto, queremos ver con las pistas qué hace el paciente con esas pistas y si eso lo ayuda para mejorar su emisión. Si obviamente yo, por ejemplo, le digo al paciente de sí, o. Entonces el paciente dice, oh, y yo le digo, no, mírame, ni siquiera lo toco, le digo así visual, y el nene ¿qué hace? Si el nene ya con eso, con esa simple ayuda visual, pudo corregirlo, quiere decir que es un caso leve, ¿sí? Ya si el paciente tiene una apraxia oral y yo le digo de sí, como es el caso de Pedro, que le costaba tanto las vocales, por más que yo le haga y lo toque, va a ver que va a necesitar mucha práctica para que le salga. Por eso no tengan miedo, o no se preocupen, más que nada, en darle pistas al paciente, porque no es que con 5 repeticiones van a cambiar algo. O sea, vuelvo a lo mismo, se necesitan muchas repeticiones para que el paciente afiance ese sonido. Entonces, no piensen que dar algún tipo de pista o ayuda va a afectar a la evaluación o al tratamiento del paciente. O sea, es mucha práctica para que eso mejore, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer con la evaluación dinámica, ¿sí? Informal, digamos, lo que vamos a ir haciendo con el protocolo, es seleccionar estímulos. Por eso, después también se los voy a dejar el protocolo por si lo quieren leer. Está de descarga gratuita en mi tienda, si no lo tienen, si lo quieren descargar. Y básicamente lo que vamos a hacer es que repita vocales, sílabas, palabras, como para ir viendo qué sucede frente a la repetición. Y vamos a tener en cuenta las pistas. ¿Qué pistas hay? Táctiles, auditivas, mímicas, susurro y gestos. Como les decía, la táctil es básicamente tocar al paciente. Tenemos la técnica formal que es PROM, que si se quieren formar en PROM tienen que hacerlo con PROM Institute, que es, digamos, la marca, que es lo que da los cursos. DTTC lo que dice es que ellos no tienen unas pistas táctiles formales, sino que como puedo hacer así la O, como puedo hacer así, o sea, que no hay nada formal con respecto a las pistas táctiles, sino que uno se anime a tocar al paciente y lograr la producción. Después las auditivas, que es esto del feedback, la retroalimentación, ¿sí? Es poder brindarle al paciente verbalmente la ayuda para que logre la emisión, decirle, mirá, tenés que juntar para la M, ¿no? Bueno, mirá, tenés que juntar los labios, y si él lo hizo, también le puedo decir, no, júntalo más, júntalo menos, o sea, todo tipo de ayuda para ayudarlo a lograr una correcta retroalimentación y modificación de su habla. Esto de la retroalimentación, creo que también es una de las cosas que cuesta al principio, así que eso pongan en práctica ustedes, de ver cómo hablan, cómo van poniendo la boca, entonces como para después poder darle la indicación al paciente. Y también esto, mirar al paciente. Si ustedes no miran la boca del paciente, no le van a poder dar el feedback y la retroalimentación. Mímica es esto de practicar el movimiento sin voz. Esto muchas veces se utiliza más para niños con apraxia oral, para sacar la coordinación fonorrespiratoria. El susurro, cuando pasamos a una voz como más suave, ¿sí? Para después pasar a la conversación. Después el uso de gestos, que puede ser gestos fonológicos, bimodal, o gestos propios. Yo uso mucho los gestos fonológicos y propios. Tengo mucha costumbre de hacer lo mismo. Pueden ser los fonológicos o gestos propios. Gestos fonológicos también me resultan de mucha ayuda. A los nenes les gusta mucho, porque no todos, como digo, no todos les gusta que lo toquen. Pero de repente si uno le hace ya le da esta pista de que tengo que juntar los labios para hacer la M. Lo que vamos a ver en el protocolo, que hice yo, y también si ustedes quieren hacer su propio protocolo, lo pueden hacer tranquilamente. Sí, lo que pide Strand es que tengan por lo menos la emisión de las vocales, los diptongos, y después que vaya cambiando la configuración de la palabra, o sea, la longitud, que se empiece con consonante vocal, vocal consonante. Yo acá le puse algunos ejemplos de los que uso yo que están en el protocolo. Palabras de consonante vocal, reduplicadas como mamá, papá. Vocal, consonante vocal, estamos acá, sí. A ver. Ojo, uno, ahí. Después, acá tienen con el número, ¿sí? C1 es consonante 1, vocal 1, consonante 1, o sea, se vuelve a repetir la misma consonante, y vocal 2, cambia la vocal. O sea, son las mismas consonantes con diferente vocal. Papi, mami, dado. Después, bueno, y así, hasta llegar a multisilábica, ¿sí? Poder pasar por un repertorio de palabras de menor a mayor longitud,
para ver cómo está el paciente con eso. El protocolo que yo diseñé evalúa las praxias, las vocales, sílabas, palabras, diptongos, y también obviamente están las características de Gilbert para poder hilar las que observamos y las que no. Yo las sugerencias que doy con respecto al momento de la evaluación es tener una cámara, un celular básicamente para grabar, sí, utilizar la parte de la cámara de atrás para que el paciente no se distraiga. Si pueden usar un soporte también es sumamente útil. Obviamente evitar un espacio ruidoso y con muchos distractores, que el paciente esté cansado, con buena motivación, salud, buena salud. Parecen cosas muy obvias, pero a veces los papás con la desesperación de encontrar a alguien, perdón, los padres, encontrar a alguien que evalúe la praxia, a mí me pasó que los traigan enfermos. Entonces, hay que hablar esto con las familias, de que por favor se sienta bien, motivado, con buen descanso, ¿sí? Es importante porque si el paciente viene enfermo, obviamente no va a rendir para la evaluación. Mi consejo es que tengan el protocolo y el cuadernillo impreso, anillado, que lo tengan en soporte físico, a eso me refiero. Tener articulemas, yo los utilizo mucho los articulemas, no es necesario, no es obligatorio, pero bueno, mi consejo es que los usen, o algún gesto fonológico también, aprendérselos. Después pueden usar elementos, como puede ser un bajalengua o un tubito para ayudar a que logre la O, la U, eso se llama colocación fonética. Después, siempre dar las indicaciones con prosodia conversacional, no cantada, ¿sí? Ojo con eso, no grito, sino conversación. Prosodia natural, ¿sí? Sobre todo no cantada. Muchas veces ha pasado de que cantan, no, cantado no. Después vamos a evaluar situación de juego, así que pueden elegir dos juegos, puede ser la granja, autos, lo que tengan en el consultorio. Y siempre el consejo es no empezar con todas las pistas juntas, porque a veces también el error es ese. Directamente decirle al paciente decir la A y ya le ponen de articulema, le tocan la boca, le dicen, no. Siempre mi consejo es que empiecen sin ayuda, fíjense qué puede hacer el paciente y después van de a poco, ¿sí? Porque si no el paciente se va a sentir abrumado con tanta indicación, ¿sí? Total hay tiempo. Van de a poco con las pistas. Prueban tocándolo, prueban con un gesto, prueban con un articulema. Si ven que necesita más ayuda, dan otra pista o le dicen, pero ojo, no vayan con todas las pistas juntas, porque si no, no van a poder ver si esa pista le gustó o no al paciente, si le sirvió. ¿Sí? Si ustedes ya lo tocan, le dicen, le ponen articulema, es como que no van a poder ni siquiera saber discernir si eso fue bien o mal. Y siempre en lo posible, administrar todo el protocolo no en una sesión. ¿Sí? Si es posible, tratar de tomarse 3 o 4 encuentros. ¿Por qué? Básicamente porque el protocolo, cualquier protocolo obviamente, y obvio que el que dice Ginny y yo también, tiene muchas pruebas de habla, todas. Y tenemos en cuenta de que son niños que ya vienen angustiados y que le vamos a tomar todo lo que le cuesta. Y no solo que se lo vamos a tomar, sino que le vamos a pedir que lo repita 5 veces todo, casi todo 5 veces. Entonces hablen con los pacientes, explíquenle, jueguen. Yo por lo general siempre empiezo con una situación de juego y les explico que les voy a hacer repetir, que ya sé que capaz que les sale bien o mal, pero que la idea es ver cómo le sale y que le voy a pedir que lo repita varias veces, no porque no lo entienda, sino porque quiero ver cómo le sale, ¿sí? Porque si no lo que se genera es mucha angustia en el nene de que le estoy tomando lo que encima le cuesta, y no solo eso, sino que le estoy pidiendo y repitiendo que lo diga. Entonces también ponernos en el lugar del paciente y entender eso. Obviamente que si el niño es del interior o no pueden, bueno, ahí habría que ver si puedo tomar. Hay niños que uno puede tomar todo el protocolo, sobre todo cuando ya uno tiene cancha o selecciona. Yo a veces también lo que hago ahora es que selecciono, no tomo todo, ya tomo algunas cosas para no fatigarlo, ¿sí? Pero bueno, entiendo que al principio uno se tiene que tomar más tiempo, por eso les aconsejo que lo graben, para después mirarlo tranquilo en su casa. También ver si ustedes fueron como muy insistentes, si ya el nene capaz que tenía cara de que pobre no quería más y ustedes una más, porque a veces eso nos pasa a todos. Al principio les va a pasar, pero bueno, ya con el tiempo, y creo que con esto que les voy diciendo yo, y si sobre todo, por ejemplo, eso que les decía, que si siguen a Jordan, al Ivan, nada, escucharlos, porque la mayoría de los chicos con aprecia, la comprensión está conservada, salvo que, bueno, haya algo más cognitivo o como que hagan algún otro diagnóstico, entonces ellos entienden lo que les pasa, y no son entendidos muchas veces por familia, entonces mínimamente cuando nosotros los recibimos en el consultorio, hablar con ellos, capaz que lo primero que van a hacer es, no sé, a mí me ha pasado, leer algún cuento sobre emociones, o hablar con ellos, o con la familia, y no es que voy directo al protocolo, ¿sí? Tener en cuenta, como vuelvo siempre lo mismo, a lo socioemocional y al entorno, y empezar a dar un poco de claridad a la familia. Primero yo y después lo hacemos, ¿sí? O, 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 o. Muy bien, ahora mira. Vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Primero luego yo. Tenés el dibujito que te ayuda a mirar cómo tenés que poner la boca. E. Y ahora lo vamos a hacer con la O. Primero luego yo, ¿sí? Mira. O. A ver, mírame. Mira acá. O. Joaquín tiene apraxia oral, tiene bastante dificultad, y si él es paciente mío, y básicamente si se dan cuenta, él ya también me está mirando a mí, un poco para copiarse, porque ellos ya están muy acostumbrados a la pista visual, y ahí yo lo dejé primero que lo haga él solo, y ahora yo empiezo a darle pistas como para ver qué puede hacer con eso él. Mírame acá, más redondo. Ahí empezamos a bajar la velocidad también. ¿Eh? La mano. ¿Tenés que tocarte? Mira así. La vaca, ¿no? ¿Y cómo hace la vaca? A ver, mírame.
Mírame acá. Ahí yo lo dejé que lo haga solito. La vaca, ¿no? ¿Y cómo hace la vaca? A ver, mírame acá. Ahí yo lo dejé que lo haga solito y ahora yo le voy a dar la pista. Mu. Muy bien, a ver con el palito. Mu, mu. Ay, mu. Ahí usé lo que es la colocación fonética, o sea, usé un tubito para que él empiece a protuir mejor la boca y ahí sí lo está, miren. Mu. Muy bien. ¿Cómo decimos no? Mira, no. A ver si te ayudó. Vení. Primero lo hizo 2 veces solo y ahí yo empiezo con lo táctil a ver si logramos mejorar la O. No. Muy bien. ¿Cómo se llama? Pie. Pie. Muy bien. Entonces, esa es la idea. No es que yo directamente ya empiezo con las pistas, sino que ahí hay, por ejemplo, este nene, ahora después en el video cuando sigue, él ya estaba cansado. Entonces también eso, es como que uno tiene que ser como muy puntilloso para mí, empezar sin ayuda, ver cuánta ayuda le va dando y a la vez para que el paciente tampoco se agote. Porque si yo empiezo de a poco y lo hago terminar repitiendo 8 veces, nada, básicamente se va a terminar enojando. Entonces es como que uno, por eso en el curso del 2 nivel 2 vemos en mayor en profundidad bien cómo evaluar cada área, pero un poco para que tengan una idea esto de lo que digo, que es la evaluación dinámica, qué son las pistas, ¿sí? Cómo voy a mirar no solo lo acústico de lo que escucho, sino lo que vengo diciendo, cómo pone la boca, ¿sí? No sé si son cosas, después si quieren en el foro lo podemos debatir. Me parece importante que si no lo hacen, lo empiecen a hacer con los pacientes, empezar a ver también cómo habla, porque obviamente esto le va a dar como mucha información, ¿no? Lo que les voy a mostrar es el protocolo, que yo se los voy a dejar para que lo puedan descargar este año 2025. Agregué 2 pruebas que ahora lo vamos a ver, también para que lo tengan. Igualmente, bueno, después se hace en el curso 2 también lo vamos a ver en profundidad, pero para que tengan el actualizado, ¿sí? Están las praxias, como les dije, después viene lo que es vocales, que es lo que les decía. Van a marcar señal acústica, articulación esperada, sí o no, si está o no, cómo es la velocidad, si es normal, aumentada, disminuida, y si usamos pistas, qué pistas, ¿sí? Por eso, como vengo diciendo, más allá de ver los videos conmigo ahora, impriman si pueden el Power, anótense cuáles son las pistas, practiquen, anótense, hagan como si un anotador, para tener estos conceptos como bien frescos y aplicarlos ahora a su práctica, a su clínica, me parece fundamental eso. Yo estoy convencida que sumar cuestiones motoras a cualquier diagnóstico, a cualquier trastorno de los sonidos del habla va a ser favorecedor. Porque lo que vamos a hacer es conseguir un alta mucho más rápido. Si yo a un paciente le doy pistas, alta repetición, y tengo en cuenta cuestiones motoras, que utilizo una praxia para un caso más sencillo, que puede ser algo fonético, obviamente que el alta se lo vas a dar más rápido, ¿sí? Por eso para mí es como fundamental de que más allá de que uno si quiere o no atender a praxia, supongo que ustedes sí, porque por eso están con este curso, pero me parece que es algo súper aplicable a la fonoaudiología y a todos los que hacemos neurolingüística, ¿sí? Por esto de que a veces me han dicho, no, pero yo no me quiero dedicar a praxia porque hago neurolingüística y no a praxia, me lo han dicho. Entonces yo digo, no, pero la praxia está dentro de los trastornos de sonidos del habla, está dentro de lo fonológico. Podés, obviamente, es súper discutible si la persona no quiere formarse en la praxia. Por ejemplo, no quiere atender a praxia. Yo, por ejemplo, me formé en tartamudez, pero no atiendo niños con tartamudez, pero sí me parece fundamental tener herramientas para aplicar con niños con tartamudez. Tengo un niño que tiene apraxia con tartamudez. Y bueno, nada, eso me desafía al tener que formarme, porque si no, yo este niño, o sea, si yo no me formo en tartamudez, es difícil que ese niño pueda tener una fono para tartamudez, para apraxia. Entonces, si bien a veces uno elige no tomar algún camino de dedicarse, y está bien porque no todos nos podemos dedicar a todo, sí creo que la formación en distintas áreas, de manera integral, ayudan a los pacientes, obviamente, ¿no? No solo focalizarse en apraxia, como ya les venía diciendo, me parece fundamental formarse en conducta, en neurolingüística en general, en tartamudez, habilidades sociales, en alfabetización. A veces es como que también nosotros nos segmentamos mucho por formación, y bueno, nada, tener una mirada integral es fundamental. Entonces también, bueno, en el protocolo evaluamos vocales, las sílabas pa, ta, ca, para ver también después cómo sale. Y acá están las estructuras de palabra, como les decía, consonante vocal reduplicada. Puede ser, por ejemplo, yo acá puse mu, puse consonante vocal no, pie, me. ¿Pueden ser otras? Sí, obviamente. Esto va a depender también de si ustedes de la variación del español, ¿sí? Esto que capaz que si son del interior del país o de otro país, como puede ser Chile, capaz que pueden agregar, por ejemplo, esto de que no decir yo como el yo. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, que a veces de palabra uno puede encontrar en protocolos más chilenos la palabra olla, tipo de olla, que ellos decimos olla, o ya, que dicen como esa expresión de ya, ya, y no es lo mismo la variación del español para un país que para otro.
Entonces, de repente, yo traté de usar palabras bastante generales, pero sé que este protocolo está más enfocado la variación del español bonaerense. Entonces, también lo pueden modificar esto, teniendo esta estructura de palabras presente, ¿no? Pueden cambiarlo. Yo acá puse distintas estructuras, varias. Después van a ir viendo si al paciente le pueden tomar todas o cuál le pueden tomar. Depende del nivel de dificultad que tenga el paciente, ¿no? Después vienen los diptongos. Después, esto es lo que le agregué nuevo, ¿no? Que es un barrido fonético y palabras con variación de la prosodia. Si el paciente tiene palabras bien articuladas a nivel de conversación, tomarle con variación de la prosodia a ver qué sucede con estas palabras. Porque muchas veces los nenes no se pueden decir mamá con voz de conversación, y si le pedimos que la grite, como cambia la programación de la boca, no la pueden gritar. Entonces también eso nos da información de cómo está el paciente con la prosodia. Y acá están las características de Schirmer. Entonces, en el final del protocolo, con todas estas pruebas que ya le fuimos tomando, nos va a ser mucho más fácil completar si notamos que el paciente tiene alguna de estas características y después al final ponen el número y como veníamos hablando, si tiene 7 o más, es apraxia y si no, hay que seguir evaluando con algún otro test más fonológico, puede ser el PIF o el TEPROSIF, para ver si qué otro diagnóstico dentro de los trastornos de los sonidos del habla tiene, ¿no? A ver, un abanico de posibilidades. En este cuadro lo que vamos a ver es las técnicas que tenemos disponibles en el mundo, ahora les vamos a hablar cuáles están disponibles en español, el grado de evidencia científica, para qué caso se usa, y edad, ¿sí? Y para que ustedes sepan que existen, ¿sí? La primera que está es DTTC. Ahora vamos a hablar un poco de las que voy a desarrollar, son las que están disponibles en... Puse todas en realidad, pero me voy a explayar más en las que están disponibles en español. Pero bueno, está bueno que sepan las que existen, porque a veces si leen algún paper van a poder encontrar de otra. Así que me parece que esto también está bueno como para ampliar los conocimientos. Entonces, la primera que tenemos es DTTC. Tiene moderadamente fuerte la evidencia científica, hay bastante investigación. Está indicada en casos de CAS. ¿Se acuerdan que dijimos que CAS era la abreviación, la sigla de CAS de apraxia en inglés? Está indicado para casos moderados y graves, severos, a partir de 2 años. En el nivel 3, yo le explico la jerarquía de DTTC. Después tenemos REST, tiene mucha evidencia científica REST, hoy por hoy es una de las que va a la vanguardia. No es tan conocida acá en Argentina, pero a nivel internacional y sobre todo Estados Unidos, tiene mucha evidencia científica. Yo desde el año pasado que la vengo utilizando con los pacientes que puedo, porque obviamente tiene requisitos, y la verdad que veo muy buenos resultados. Me gusta mucho. También está indicada en casos de apraxia, CAS y disartria. Es de 4 a 12 años. A esto vamos, obviamente uno lo puede utilizar en niños mayores, pero no hay evidencia científica, no hay investigación con respecto a eso. Después tenemos IPA, que no es una técnica, es un entrenamiento de conciencia fonológica. Yo les voy a dejar el manual para que lo puedan leer, lo mismo de redes. O sea, yo la información que tenga se lo voy dejando. Obviamente que esto después lo vemos en profundidad en el curso 3, nivel 3, pero si quieren empezar a leer, es interesante. En el manual del IPA van a encontrar como muchos ejercicios y actividades de conciencia fonológica. Como decía esto, que muchas veces en la apraxia los niños tienen un alto grado de posibilidad de tener también dificultad en el aprendizaje. Entonces es importante trabajar la conciencia fonológica, no solo el habla, ¿sí? Esto que decíamos de un abordaje integral. Después tenemos el NDP3, que tiene mucha evidencia científica, pero es para inglés. Después tenemos a PROM, que es la más conocida en Latinoamérica y acá en Argentina. Tiene muy poca evidencia científica. Esto es bastante contradictorio. A veces cuesta que sea aceptado acá, sobre todo en Latinoamérica, pero es lo que hay. Hay muy poca evidencia científica, hay solo muy pocos papers, viejísimo, del 2012 de PROM. Eh, Hay mucha gente que lo defiende, yo lo aprendí, pero nada, creo que en ese momento, cuando yo empecé, en el año 2016, hace casi 10 años a formarme en apraxia, lo que había era PROM. Me ayudó, sí, pero también entiendo de que hay cosas nuevas y me parece que hay que ayornarse. Básicamente es eso. No tenemos paper actualizados de PROM, no hay investigación actualizada de PROM, sí de otras técnicas como sobre todo REST y TTC. Así que bueno, eso es como lo que yo les puedo compartir. Hay un paper del año 2012, pero es del 2012 de PROM. Es como un paper. A mí a veces como que recibo en las redes sociales como bastante cuestionamiento de profesionales que están a favor de PROM y en contra de otras técnicas. No es que yo estoy en contra de PROM, ni nada más lejos. A mí PROM me dio lo que pudo en ese momento para ayudar a mis pacientes, pero entendí que había otras técnicas y que son mucho mejores. Entonces, nada, entiendo de que hay mucha desinformación con respecto a eso, así que sí, obviamente hay muchos nenes que le funciona el hecho de lo táctil, eso desde ya que sí, pero también tenemos otras técnicas que van más a la vanguardia y con más evidencia científica. Así que nada, desde mi lado comunico básicamente lo que nos transmite la ciencia, básicamente, las investigaciones. Siempre yo lo que trato de comunicar es como que aclaro si es un pensamiento mío o si es de un paper, ¿no? Yo siempre por lo general los posteos que hago en Instagram pongo el ID del paper, no es que este cuadro lo hice yo. La verdad que yo siempre, nada, esto, a mi prom, la verdad que me dio todo, me enseñó mucho a mirar al paciente a hablar, pero bueno, esto, también entiendo de que por suerte salieron otras técnicas y seguramente el día de mañana salgan otras técnicas que tampoco sean de TTC RES y hay que ayornarse. Creo que qué mejor que tener investigaciones actualizadas que puedan dar un mejor abordaje al paciente, ¿no? Pero bueno. Después tenemos el protocolo de Kaufman, que tiene muy poca evidencia científica. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Está para inglés. Y el programa Apraxia Speech Eth, que no, también está para inglés, que no tiene evidencia científica. Que no tenga evidencia científica, ¿quiere decir que es malo?
Lo mismo que pasa con prom. No, puede ser que haya pacientes que funcione, pero no tiene investigación, no tiene evidencia científica. Es más que nada eso, ¿sí? Miren, no me acordaba esto. Puse primero a prom. Aunque la gente piense que yo lo detesto, no lo detesto. Y lo puse hasta primero. Como decía recién, a mí prom lo que me enseñó es a mirar la boca del paciente. Creo que eso es, su creadora es Deborah Hayden. Esta frase de ella me encanta, está en el manual, que es: tu corazón te enseñará a ver, tus manos te enseñarán a conocer, el sistema prom te enseñará a mirar. Eso me parece, nada, hermoso. Muchas veces me preguntan si yo recomiendo o no hacer la formación. Em, Creo que, sobre todo en Argentina y en Latinoamérica, el problema que tenemos es que, sobre todo en Argentina, PROM no viene a Argentina desde el año 2019. Yo justo ese año hice el nivel 2 Bridging, después vino la pandemia y nunca más volvieron. Se estaba dando virtual. Yo virtual no lo recomiendo. Creo que es una técnica muy de la presencialidad, porque tienen que tocar, vos tenés que tocar. Entonces, el problema es que si uno tiene que decidir viajar a otro país, el costo es alto, la formación estamos hablando de estar como $600, más si uno tiene que viajar, alojarse. Y bueno, nada. La situación específica acá en Argentina es bastante complicada. Teniendo otras técnicas que uno puede aprender, me parece que puedo aprender otras, no tiene por qué hacer prom. Desde ya que si uno económicamente quiere y puede, sí, obvio, todo suma. Pero bueno, tener en cuenta la evidencia científica y tener en cuenta que hay otras técnicas y que se pueden aprender de manera virtual, me parece que no es algo menor. Así que bueno, eso. Después, si uno quiere y hacerlo y puede, bueno, bienvenido sea. Yo en su momento lo hice porque venía en el país, invertía en eso y bueno, en ese momento era lo único que había. Em, el protocolo de Kaufman, como dijimos, está hecho para el idioma inglés, ahí están las tarjetas que se utilizan. Lo que hacen ellos es aproximación de palabra. Entonces buscan la aproximación. Yo a veces lo hago eso, pero no desde Kaufman, porque no tengo lista de la formación. Pero sí trato de, si el paciente tiene mucha dificultad, sobre todo casos de niños con autismo, esto con apraxia oral, de repente si el nene logra en vez de decir sí, ti, y bueno, la verdad que sí, lo doy como válido. Hago medio ahí un Kaufman, pero bueno, sí, el Kaufman tiene un protocolo. Y básicamente lo que hacen es ir haciendo como el desarrollo típico fonológico. Entonces, como que permiten al principio que haya sustituciones, ¿sí? Entonces es como que se van aproximando al habla. Yo la verdad que prefiero, bueno, salvo que sea un caso así como digo, más de apraxia con TEA, si no se puede, sí. Pero si no, trato de enseñar la planificación correcta del habla. Entiendo que ellos parten como desde lo esperado de hacer el proceso fonológico de un niño. No sé, habría que ver si puedo hacer algún día la formación como para... Yo creo que siempre para uno dar una opinión, buena o mala, creo que tiene que hacerla la formación, pero bueno, yo hasta ahora no la hice, así que no sé. Pero bueno, si alguna vez la puedo hacer, capaz que algo sirve. Yo creo que de todas las técnicas algo uno puede tomar, obviamente, ¿no? Depende del paciente. Speech es también, está hecha, ¿se acuerdan que no tenía mucha evidencia científica? Y está hecha para el idioma inglés. Es un programa estructurado para niños con apraxia. DTTC. Ahí puse la foto de Eddie Strand. Me estoy tapando. Tanto Deborah Hayden como Edie Strand me parecen, a ver, son para mí personas referentes de la praxia, obviamente. Más allá de que uno esto de prom, si uno se ayorna y todo, creo que después va a terminar pasando también con DTTC. Pero bueno, obviamente que uno, no porque no tenga evidencia científica o nada, no va a desmerecer todo lo que hicieron. Pero obviamente yo en eso sí, y la verdad que para mí son referentes ambas. Y DTTC es un método para niños con apraxia, tiene evidencia científica. Básicamente se enfoca en planificar y programar el habla, que sabemos que esa es la dificultad de los niños con apraxia. Ahora vamos a ver un poco más. Usan pistas, que supongo que ya también venimos viendo en la evaluación. No se enfocan en sonidos aislados, sino en palabras funcionales, mucha práctica de vocales, o sea, palabras que tengan vocales, y trabajan mucho la prosodia desde el momento inicial del tratamiento, a diferencia de PROM. Eso creo que es un buen aporte de ITDC, el hecho de trabajar la prosodia. Acá yo les dejo la jerarquía, que es lo que vemos en el nivel 3 del curso 3. Ellos hacen esta jerarquía de esto. ¿Se acuerdan con la nena que yo le íbamos diciendo juntas? Bueno, estábamos acá, en el simultáneo, digamos, en el primer nivel. Fíjense que ya en el nivel simultáneo, que nosotros estábamos practicando la palabra objetivo, que era agua, lo que hacemos es ir de una velocidad reducida, lo decimos juntas despacio, porque bajar la velocidad siempre va a ayudar a que pueda planificar mejor el habla. Vamos a ir a una velocidad obviamente normal, y después enseguida variamos la prosodia. ¿Qué variaciones de prosodia vamos a hacer? Las que están acá abajo. Esta hoja para mí también, si la pueden tener impresa cerca, en el cónsul pegada, sí. Suave, enojado, triste, feliz, fuerte y duda. Después hacemos limitación directa, que es, lo dice ella, lo digo yo, que es lo que solemos hacer con los pacientes. Imitación con demora. Primero lo digo yo, después lo dice el paciente. Si se acuerdan, en uno de los videos del nene del protocolo, de las vocales, a él le costaba esperar. Era como que él se quería apurar a que lo diga yo, quería hacer más una imitación directa, porque obviamente toma mi ejemplo para que a él le resulte más fácil. En cambio, cuando ya uno pone la demora de que espere 3 segundos, obviamente que para el nene es más difícil. Y después ya pasa lo espontáneo, ¿sí? Es como que hay que pasar por esta jerarquía. En el nivel 3 vemos bien cada una de estas jerarquías. Entonces, básicamente ITTC es eso: palabras objetivos, variación de la prosodia, uso de pistas, palabras para cada niño, no es que para todos son las mismas, sino que depende del paciente. Selección de qué pistas voy a utilizar. Obviamente que las pistas, como les dije, se retiran. Las sesiones son estructuradas, o sea, yo lo que estoy haciendo con la nena, con el agua, en algún punto no es DTTC puro, porque en DTTC vos no tenés juguetes. O sea, la idea es que la nena repita, practique la palabra y después juegue, tenga como un descanso y vuelva a la práctica. Pero bueno, yo si se puede lo hago medio modificado con juguetes para que sea más divertido.
Ya si el paciente es más grande y veo que el juguete interfiere y no repite, sí, lo retiro. Pero si puedo hacerlo con juguetes, lo hago con juguetes. Bueno, acá está lo que vimos. Ah, y acá también lo que tienen en la jerarquía es las pistas. Visuales, mímica, susurro, verbales, gestos y táctiles. Como para tenerlo, es un resumen como para tenerlo cerca. Así, presente. RES, que es la última técnica que yo aprendí, que fue el año pasado. La verdad que me gusta mucho. Veo muy buenos resultados en los pacientes. El tema con REST es que tiene prerequisitos. Es para usar con niños de 4 en adelante. Se enfoca en pseudopalabras, en practicar la prosodia, ¿sí? Cambios en la prosodia. Y básicamente el nene tiene que tener tolerancia a la frustración, porque lo que vos buscás con REST es que el nene te diga si lo dijo bien o si lo dijo mal. Es trabajar esto de la retroalimentación. Si bien siempre lo que se aconseja es empezar con DTTC o con PROM, mi consejo va a ser DTTC, pero bueno, y después poder pasar a un REST. Porque básicamente lo que hacemos es, por eso en el protocolo yo agregué el barrido fonético, cuando el paciente ya tiene mínimo 4 vocales bien articuladas y 4 consonantes bien articuladas, yo acá se lo dejé acá en la filmina, y puede estar 10 minutos atentos porque va a ser lo mismo, es sin juguetes, es rápido el hecho de practicar así, de repetir. Hay una parte de prepráctica y una parte de práctica, ahora voy a explicar eso. Tiene requisitos, digamos, no es que el paciente llega conmigo y ya empezamos con REST. A veces se puede y muchas veces no. Por esto que les digo, que lamentablemente en Argentina muchas veces los nenes llegan a tratamiento ya con 5 o 6 años, angustiados, porque no le pueden hablar. Entonces, imagínense si yo le hago repetir una pseudo palabra y le digo, bueno, decime si lo dijiste bien o lo dijiste mal, el nene se me larga a llorar. Entonces, lamentablemente acá en Argentina lo que pasa es eso. Si es un nene que viene con varios años de tratamiento o un año de tratamiento, yo, por ejemplo, tengo un nene que empezó conmigo con 5, que estaba muy angustiado con el habla, siempre lloraba, tiraba todo, se enojaba. Imagínense que yo con él no podía hacer REST. Entonces, el primer año hicimos todo ITTC y este año sí empezamos con REST. Ya, por suerte, como empezó a hablar mejor, nada, tolera mucho mejor. Obviamente que es un nene que deriva de psicología. Ahí lo voy a subir para acomodar. Entonces es mucho más fácil que él ahora tolere la frustración por equivocarse y entienda que vamos a repetir mucho porque es la forma en que le salgan las cosas. Entonces ahora sí está para REST y estamos haciendo REST. Por eso hay que ver bien si el paciente es candidato para REST por eso. Porque lamentablemente acá llegan con edades grandes a tratamiento. Si es un nene pequeño que hizo una detección temprana, un buen tratamiento, y sí, obvio, ya a los 4 puede estar haciendo REST, pero no es lo que sucede habitualmente acá en Argentina, lamentablemente. Y me animo a decir en Latinoamérica. Entonces, el nene tiene que decir por lo menos 4 vocales y 4 consonantes bien articuladas, 10 minutos estar atento y tolerar equivocarse, que no es algo menor en apraxia. Y después el tratamiento tiene una parte de prepráctica y una parte de práctica. En la parte de prepráctica vamos a hacer, como hice yo en DTTC, vamos a decir la pseudo palabra juntos, por ejemplo, vamos a hacer potifo. Es una palabra pseudo palabra de 3 sílabas, ¿no? Potifo. Entonces la practicamos. Potifo hasta que veo que le sale, le digo no, o uso articulemas, o gesto, fonológico, no sé, tifo, ¿no? Bueno, lo que sea, pero tratamos de que le salga, ¿no? Pero yo le doy ayuda, lo hacemos despacio, lo decimos juntos, todo lo que es DTTC, todo, pista la que quieran, mímica, gesto, todo, 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 todo. Eso más o menos de la prepráctica son 10 minutos de sesión. Teniendo en cuenta que es una sesión de 45 minutos, calculémosles 10, 15 minutos. Y después la práctica, también lo que se hace en redes es eso, ¿no? Practicamos, descanso, juega 2 minutos y vuelve a la práctica. Cuando vuelve a la práctica, lo que vamos a hacer es, yo le digo la pseudo palabra y él la repite. Por ejemplo, estamos practicando 12 pseudo palabras, ¿no? Más o menos yo practico eso en 45 minutos, 12, 10 pseudo palabras. De esas 12, yo le voy a poder corregir 3 veces, por ejemplo. Entonces, el resto de las veces solamente le voy a decir, no sé, por ejemplo, potifo. Y el nene dice, potifo. Entonces yo le pregunto, ¿cómo lo dijiste? ¿Lo dijiste bien o lo dijiste mal? Entonces el nene te dice, lo dije, bueno, no sé, bien. Yo puedo, o sea, pongo así porque no dejo que el nene vea mi hoja, ¿no? Entonces yo anoto. Después otra, no sé, me bupo. Y el nene te dice, me pupo. ¿Lo dijiste bien o lo dijiste mal? Entonces el paciente te dice, lo dije bien. Entonces marcamos. Obviamente que marcamos que lo dijo mal y que encima no reconoce que lo dijo mal, porque te dice lo dije bien. Entonces ahí es donde estamos tratando de lograr de que él, ahí podemos elegir. Si notamos que se equivocó y hasta ahora no lo venimos corrigiendo, le podemos decir, no, escuchá, dijiste y corregirlo. Pero no todo el tiempo. Porque la idea es ir logrando de que él solo se autocorrija. Es muy interesante porque la verdad que veo muy buenos resultados en los pacientes. Pero como vuelvo a lo mismo, es para nenes más grandes y que toleren equivocarse. Porque es como que también es difícil para mí no decir nada. Porque yo todo el tiempo doy pistas y ayudo, entonces a veces hasta con la cara se me nota que lo dijo bien o mal. Entonces tengo que trabajar mucho el autocontrol mío de no decir nada y anotar y cara de póker. Pero la verdad que es muy interesante porque como la técnica aborda tanto la planificación y la programación, después los nenes lo pueden trasladar a su habla espontánea. No estamos practicando como en redes palabras objetivo, sino que acá lo que estamos haciendo es combinaciones de sílabas que le salen. Entonces es planificación pura. Entonces después lo que notamos, o lo que noto, es que cuando lo practicamos varias semanas, el protocolo de redes son 12 sesiones continuas. El tema es que eso a veces no se puede hacer. Pero bueno, yo lo voy aplicando en las sesiones semanales y la verdad que veo muy buenos resultados en los pacientes que después lo puede. Obviamente que siempre mi indicación es practicar en la casa, ¿no? Estas palabras, tratar de hacer tipo un res con la mamá, ¿sí? Ayudo mucho yo a las familias en dar pautas, porque a veces pasa eso también, ¿no?
Lo vamos a detallar más en el nivel 3, pero tiene que haber mucha práctica en la sesión de la repetición de las palabras. A veces no son tantas las palabras que practicamos en la sesión, pero es poco, o sea, poca cantidad de palabras, pero muchas veces. Eso es algo que a veces con los fonos también es difícil, que estamos acostumbrados como a muchas palabras decir, ponernos el objetivo, y capaz que a veces el objetivo de mi sesión es decir agua, pero decirlo 50 veces. Entonces, eso también, eso tienen que empezar a entenderlo, de que a veces van a ser pocas palabras, pero sí mucha práctica, porque eso va a ir consolidando y son movimientos que después el paciente lo va a trasladar a su habla. Entonces, y también si el paciente solo puede venir una vez por semana, y más allá si puede venir dos, sabemos que lo que también dice la evidencia científica es que por lo menos tiene que practicar de 2, 3 veces. Entonces, siempre mi consejo es, por lo general yo la disponibilidad que tengo es una vez por semana, pero que sí practiquen en la casa también, no sé, envío de tarea, las vocales, o alguna palabra, o algún diptongo, pero sí tienen que seguir practicando en la casa. Y los que hacen res, las palabras que yo ya veo que le va saliendo, que no hay tanta dificultad para que no se frustre, también las doy para que practiquen en la casa con la mamá y le explico un poco la técnica a los papás para que también puedan hacer una réplica en la casa, porque si no, con una vez por semana de fono es poco y con dos también. O sea, tiene que ser más de 2 veces por semana. Obvio que sabemos que no va a ser lo mismo la práctica en la casa, en el espacio de fono, si pueden 2 veces por semana es lo ideal, también. Pero bueno, eso hay que adaptar a las necesidades también económicas de la familia, capaz que no pueden pagarlo, capaz que ustedes no tienen el tiempo, entonces a mí me pasa mucho en hospitales eso también. Entonces sí lo que hago es trabajo en equipo y destino sesiones o tiempo de la sesión a explicarle a los papás esto de las pistas, grabo pedacitos de la sesión para que practiquen en la casa, porque si no es poca la práctica y tiene que ser mucha práctica para que el paciente consolide esa palabra o ese movimiento, ¿sí? Entonces eso también es importante que ustedes se lo lleven de este curso para empezar a cambiar sus prácticas, si es que tienen un paciente con apraxia o sospechan que tiene apraxia. A veces se ponen como muchas palabras para una sesión y es preferible practicar menos cantidad, pero sí muchas veces, ¿sí? Eso es muy importante. Seguimos con el programa NDP3. A ver si puedo mover esto mío. También está hecho para el idioma inglés, ¿sí? Así que, nada, sí que sepan que existe y todo, pero no está, ahí tienen toda la batería, yo les puse, ahí tiene una parte con tarjetas y tiene con programita, pero bueno, básicamente está hecho para el idioma inglés. Después el IPA, que es este de conciencia fonológica, es súper interesante, yo se los voy a dejar, como ya les dije, me gustan mucho las actividades que tienen disparadoras para trabajar la conciencia fonológica. Sí, obviamente es una traducción del inglés, así que los ejemplos que dan no son adaptables para el español, hay que cambiar eso, pero sí las actividades me parecen muy lindas y muy entretenidas, así que está bueno para sumar también al más allá del habla, trabajar la conciencia fonológica. Y ahora, bueno, estamos acercando al final, vamos con los mitos. Básicamente, bueno, yo puse acá algunos, deben haber muchos más. Después si quieren en el foro me dejan algunos más, por si tienen dudas, los podemos compartir. La idea también es que voy a dejar después las fechas de los encuentros sincrónicos, también para debatir de manera virtual, pero en el momento me parece mucho más nutritivo. La apraxia es un diagnóstico médico, ya dijimos que no, esto también a modo de resumen, ¿no? No es un diagnóstico fonoaudiológico, si bien obviamente va a haber interdisciplina, está dentro de los trastornos sonidos del habla, entonces es un diagnóstico fonoaudiológico. La apraxia del habla infantil es solo una dificultad en el habla, si bien es una dificultad en el habla, creo que ya quedó claro de que también interviene el lenguaje en todos los niveles, también la alfabetización, habilidades sociales y cuestiones emocionales. PROM es la única, PROM es la técnica fundamental para todos los fonoaudiólogos. No, esto creo que también ya quedó claro, no. Obviamente si lo quieren hacer y pueden, copado, bienvenido sea, pero sabemos que hay más técnicas, cuáles tienen mayor o menor evidencia científica, y que sí, para mí lo importante es ser un fonoaudiólogo formado en apraxia, más allá que en una técnica específica. En enero se formó FAIA, que son las familias de niños con apraxia, y un poco ellos están difundiendo esto, porque muchas veces los papás buscan fonoaudiólogos formados en apraxia, fonoaudiólogos formados en PROM, y tienen que buscar fonoaudiólogos formados en apraxia, no en una técnica. Es como que, no sé, como que un padre busque un fonoaudiólogo que solo haga, no sé, el self. No, uno busca un fonoaudiólogo que haga una evaluación neurolingüística. Después cada uno va a decidir si utiliza BTTC, PROM, RES o qué va a hacer. Así que bueno, eso. Creo que eso es un compromiso de todos, difundir eso, porque se entiende de que apraxia es igual a PROM, y no, la verdad que no. Entonces sí es fundamental apuntar a esto de que tienen que ser fonoaudiólogos formados en apraxia. ¿Todos los niños con apraxia tienen apraxia oral? No. Sí sabemos que obviamente que los que tienen apraxia oral van a tener apraxia del habla infantil, pero muchos tienen apraxia del habla infantil y no tienen apraxia oral. Eso también. La dispraxia verbal es otra etiqueta diagnóstica para niños con menor dificultad. De eso ya hablamos, dijimos que no, que son sinónimos. Es difícil y caro formarse en apraxia. Bueno, ahí podemos hacer directamente otro curso puedo hacer de eso. Pero bueno, a modo también de cierre, eh, David, creo que no es difícil. Creo que hay muchas creencias limitantes con respecto al diagnóstico, porque mucho tiempo hubo muy poco acceso a información, sobre todo antes del 2019. La verdad que creo que la pandemia ayudó mucho a que uno pueda acceder a formaciones, a congresos. Antes era impensado todo eso de poder acceder a un congreso virtual de apraxia o acceder a papers. Yo me acuerdo cuando accedí al paper de que decía que PROM no tenía tanta evidencia científica, y ahí conocí TTC, y para mí fue como toda una revelación. Sí, es verdad que hay una barrera con el idioma, pero creo que con todo lo que tenemos de inteligencia artificial, el Google Traductor, podemos acceder. Creo que no, desde ese lado creo que no es difícil. Sí, obviamente capaz que caro, es relativo. Sí, es verdad que acceder a, como digo, a la formación de PROM es en dólares, capaz que los congresos.
Capaz que el costo sí es un poco más alto, pero bueno, creo que hoy por hoy podemos acceder a cursos, mismo como el que doy yo, los 3 niveles nacional. Trato de que el precio no sea excesivamente caro. Em, Nada, eso, creo que uno puede acceder. Hay muchos, por ejemplo, a Practica Kids, ustedes pueden, ahora igual está acá, creo que sí, a continuación, les dejé páginas, tienen el Google Académico, mi consejo es que busquen paper, sí lleva tiempo capaz, pero pueden acceder a paper y traducirlos. Si el paper es pago, yo acá les dejé SkyHub, esta es una página donde pueden conseguir papers pirateados, creo que el Google Traductor, les dejé links a Practica Kids, PubMed, Aya, tienen muchos papers, en internet hay mucha información, obviamente que hay que aprender a filtrar y para ver si es buena o no, eso desde ya que sí, pero podemos acceder a mucha información. Sí, es verdad que capaz que lleva un poco más de tiempo porque hay que traducirlo, pero no es tan difícil para mí. Hay mucha cuestión con la tecnología que nos puede ayudar. Y también está la página de Eddie Strand, de ITTC, pueden acceder ahí también, yo les dejé la página, pueden acceder a los cursos, hay unos introductorios. Sí, obviamente la limitación es que los ejemplos están aplicados al idioma inglés. Entonces, por eso capaz que el curso conmigo, no es porque lo di yo, pero bueno, yo ahí cuento un poco de mi clínica en español con mis pacientes, qué palabras uso, qué hago, qué no hago, porque cuando uno accede a cursos del extranjero, el problema es que están hechos para el idioma que lo da la persona. Vuelvo a lo mismo. Entonces, hay que adaptarlo al español. Capaz que lo que tengo yo es que como ya hace varios años que me vengo formando, voy probando por prueba y error qué palabras o qué camino tomar con los tratamientos. Por eso el nivel 3 es bastante extenso, por esto de tratar de lograr un abordaje integral y tener en cuenta las distintas técnicas y decidir cuál elijo para el paciente, ¿no? Pero bueno, creo que caro es formarse con cualquier área, o sea, con cualquier formación que uno quiera. Sí es verdad que con Aprecia tenemos la limitación capaz más del idioma, pero bueno, tenemos todo lo que es virtual, que no es algo menor. Así que bueno, creo que es un mito que de a poco se está como deconstruyendo todo eso, de, de que todo lo que es Aprecia es caro, que todo lo que es Aprecia es difícil. Hay mucha gente muy frustrada porque hicieron cursos mismo con PROM y después no se formaron en Apraxia y no saben cómo aplicarlo de PROM. A mí, en lo personal, lo que me pasó, que un poco lo conté al inicio, pero no lo desarrollé, es que yo llegué tarde para anotarme a PROM cuando era presencial y me anoté en el curso de apraxia. Entonces yo primero hice apraxia y al otro año recién hice prom. Creo que eso me ayudó mucho a la terapéutica porque yo al hacer solo apraxia entendí muchas cuestiones de la definición, qué pasaba en el paciente. Entonces cuando hice prom, porque en el curso de prom lo único que te enseña son las maniobras. Entonces creo que eso ayudó a que yo después lo pueda trasladar a mi terapéutica. En cambio, las colegas que solo hicieron prom y no estudiaron apraxia, les falta lo teórico. Por eso hago tanto hincapié en que hagan este curso igual si ya llegaron hasta acá es porque lo hicieron, pero me parece sumamente importante, capaz que lo aburrido de lo teórico de apraxia, porque te va a ayudar después a la terapéutica. Es como un mal necesario. Así que bueno, nada, eso creo que a mí me pasó por casualidad, que como no me llegué a anotar en el prom, me noté en apraxia, y bueno, dije, bueno, si es la misma disertante que da prom, fue sentido común totalmente. Dije, bueno, si lo da la misma disertante, debe servir. Entonces me anoté. Y bueno, nada, la verdad que me gustó mucho el curso, y al otro año sí me pude anotar para hacer prom, hice prom. Y al otro año o a los 2 años hice bridging, que es el nivel 2. En ese momento era lo que había. Después empecé a formarme en DTC y en redes y empezar a asistir a los congresos virtuales. Y eso aprendes mucho. Congresos tenemos ahora. El de Apraxia Kids, que es en julio, que es 100% virtual, es en inglés. Yo por lo general lo que hago es que estoy con la compu y con el celu me pongo Google Traductor. Yo sé inglés, nivel básico o intermedio. Entonces, entiendo mucho más de lo que puedo decir. Eso sí. Entonces me pongo con el Google Traductor y voy haciendo y voy leyendo. Y después, en septiembre, siempre está el congreso de Apraxia Kids Brasil, que sí tiene traducción en español. No si lo compran, digamos, asincrónico. Pero si lo hacen cuando es el congreso, pueden verlo en español. Y ahí también se aprende mucho. En los congresos, la verdad es que es muy interesante por esto de las nuevas líneas de investigación. Y yo ahí hice el curso de REST, que fue virtual. Y bueno, y son lugares donde uno puede aprender. Y si no, también en las páginas que les dejé, obviamente también los cursos conmigo, nivel 2 y nivel 3. En nivel 2 vemos todo evaluación. Y en nivel 3, que es el más largo, va a ser el más extenso, es donde vamos a ver todo lo que es terapéutica. Vamos a ver REST, vamos a ver PROM, conciencia fonológica, habilidades sociales, alfabetización, sistemas de comunicación alternativo aumentativo, todo, para tratar de tener una mirada lo más integral posible. Y para cerrar, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero tocar una alma humana sea solo apenas otra alma humana. Creo que es lo que más importa, más allá de las técnicas, es esto, ¿no? Poder empatizar con el paciente y poder ayudarlo. Siempre, obviamente, tener todo lo teórico, porque es sumamente importante, pero a veces hay que decidir bien cuál es el momento para esto, hacer la evaluación, o si es preferible primero, no sé, leer un cuento sobre las emociones, ir más despacio. Entonces, también es importante eso, la parte humana. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en los encuentros. Espero que los encuentros sincrónicos se sumen y que hagan toda la tarea. Así que bueno, nada, nos vemos pronto.